Soy el doctor Juan Molinos y voy a hablar de accidente cerebrovascular. Los objetivos de la presentación es hacer una breve reseña anatomofisiológica de la vasculatura cerebral. Yo siempre les digo a mis alumnos que cuando vemos sobre todo semiología neurológica, que hagan un repaso de la anatomía y la fisiología del sistema nervioso central y periférico, habida cuenta de la correlación entre los hallazgos semiológicos y cómo está distribuida el sistema nervioso central y periférico. Vamos a hablar de los factores de riesgo y vamos a hacer mención a la epidemiología de las enfermedades vasculoencefálicas y vamos a revisar los datos semiológicos más importantes del accidente cerebrovascular, cuyo nombre es discutible, ya que accidente es todo evento que no se puede prevenir, y acá una de las medidas más potentes en el manejo del accidente cerebrovascular del stroke es justamente la prevención. En este esquema entonces verán cómo está distribuido, repasen la anatomía por supuesto, que solamente hacemos mención, cómo está distribuida la vasculatura cerebral en el encéfalo. Hay dos circuitos perfectamente distinguibles, que son el circuito carotidio anterior y el circuito vertebral posterior. Todas se unen y forman el famoso polígono de Willis, que ofrece una perfecta indemnidad a la vasculatura cerebral ante la oclusión de alguna rama arterial, siempre y cuando el resto esté indemne. Esto es así porque, como vamos a ver más adelante, el flujo sanguíneo cerebral debe mantenerse totalmente estable y constante, habida cuenta del metabolismo aeróbico de la neurona. Bueno, estos son dos cortes del encéfalo, dos cortes sagitales, uno visto desde el lado de adentro y otro visto desde la cara de afuera, de la corteza cerebral. Van a ver cómo en el corte sagital, visto desde la cara de adentro, todo el territorio de la cerebral media, en amarillo, ¿sí? Ven como las áreas que toma y compromete, cuando se ocluye la cerebral media, nos va a dar compromiso del lenguaje, sobre todo si es el hemisferio dominante, el hemisferio dominante se refiere a que si el paciente es diestro, el hemisferio dominante será el izquierdo y viceversa, ¿sí? Y verán entonces cómo se compromete el área del lenguaje y el área motora y sensitiva de la cabeza y el tronco y las extremidades superiores. Para esto es importante recordar cómo está distribuido el homúnculo, con la cabeza para abajo y los pies dando la vuelta. En el otro corte que vemos, la cara externa del encéfalo, van a ver cómo, si lo que se afecta es la cerebral anterior, el paciente va a tener síntomas sensitivos y o motores predominantemente en los miembros inferiores. Le decía que es importante que tengan en cuenta esto, la anatomía, porque la sintomatología del paciente que presenta el paciente nos va a hacer sospechar qué arteria o qué territorio está afectado y cuál es la que eventualmente debemos ir a revascularizar. Acá vemos cortes transversales a la izquierda del bulbo y a la derecha de la protuberancia, y también está pintado cómo está distribuida la vasculatura cerebral de acuerdo a la zona, y vemos en el bulbo que tenemos territorios de la arteria cerebelosa inferior, ramas de las arterias vertebrales y de la arteria vertebral, y en la protuberancia ramas de la arteria basilar, que se forma con las dos vertebrales, y ramas paramediales de las arterias basilares. Según cuál de estas se ocluya, va a dar origen a un síndrome motor. Acá, como lo que se afecta va a ser el origen real
de los pares craneales. El paciente va a tener del mismo lado de la lesión, del mismo lado de la arteria ocluida, va a tener seguramente un par craneal, pero como a su vez, como ven acá, también está todo comprimido y también pasa la vía piramidal que ya se decusó, seguramente va a tener un síndrome motor contralateral a la arteria ocluida. Como dijimos en los objetivos, la idea es repasar la fisiopatología, conceptos fisiopatológicos clave para entender por qué vamos a tomar actitudes posteriormente en el tratamiento y en el manejo de los pacientes con ACV o stroke. Fundamentalmente, primero mencionar que el metabolismo cerebral, como ustedes sabrán, es totalmente aeróbico y totalmente dependiente de un flujo sanguíneo cerebral, por lo tanto, que se permanezca completamente estable. El flujo sanguíneo cerebral tiene una autorregulación, como vamos a ver ahora en la próxima diapositiva, que hace que el flujo sanguíneo cerebral se mantenga en condiciones normales a pesar de variaciones de la presión arterial. La barrera hematoencefálica es un concepto clave para mantener a la neurona libre de tóxicos y de radicales libres y de elementos tóxicos para la misma. Los tipos de isquemia cerebral, cuando el paciente tiene una oclusión de una arteria sostenida en el tiempo, lo que se genera en el territorio claramente es isquemia celular, y si esto se sostiene va a haber necrosis y muerte celular. Una vez ocluida la isquemia cerebral y sostenida, se da lugar a procesos intrínsecos en la neurona que son llamados la cascada isquémica. Hay depresión de ATP, hay aumento de las concentraciones neuronales de sodio, potasio y calcio, y aumento de ácido láctico en la neurona. También hay aumento de radicales libres. Hay acúmulo intracelular de agua. Se activan procesos proteolíticos que perpetúan la muerte celular. Y aumenta la actividad de glutamato a nivel de la sinapsis, lo cual genera apertura de canales de calcio, lo que vuelve a la neurona mucho más excitable. Y también se reconocen aumentos intracelulares de ácido nítrico. Sobre todos esos mecanismos, la ciencia constantemente trabaja para ver conociendo estos mecanismos, cómo podemos hacer para, a nivel intracelular, a nivel microcelular, podemos trabajar sobre esos cambios en los receptores. Pero es muy poco lo que se ha avanzado a nivel intracelular. Toda esta perpetuación de cascada isquémica produce finalmente muerte celular por dos mecanismos. Un mecanismo de la necrosis neuronal, cuyo intrínsecamente no está del todo conocido, pero el otro mecanismo más conocido es la apoptosis celular, que está más estudiado. Todo eso genera y perpetúa el edema cerebral, y posteriormente el edema cerebral puede complicar más aún el cuadro neurológico por hipertensión endocraniana. En este gráfico podemos observar, parte de lo que le decimos anteriormente, que es cómo se comporta el flujo sanguíneo cerebral y su relación con la presión arterial sistémica. Vemos en colorado la curva de un paciente normal, y en azul la curva de un paciente con hipertensión crónica, que no es normal. En la curva colorada vemos que con bajones importantes de la presión arterial, disminuciones importantes. Vean acá que recién por debajo de 70 milímetros de mercurio el flujo sanguíneo cerebral cae, pero por arriba de eso, y hasta cifras muy altas de presión, por ejemplo vemos acá 180, 190 sistólica, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene estable, ¿sí? Pero, ¿qué pasa en los pacientes hipertensos crónicos, que son la mayoría de los pacientes que sufren
posteriormente accidente cerebrovascular. Fíjense, con la curva está corrida a la derecha, y si el paciente tiene variaciones no tan importantes de la presión arterial, estamos hablando acá de 100 de sistólica, el flujo sanguíneo cerebral cae, ¿sí? O si tiene variaciones por la contraria por cifras más altas. Por lo tanto, este gráfico nos enseña que nosotros no tenemos que, en los pacientes con algún déficit neurológico agudo, o aún, aunque no lo tuviera, no tenemos que hacer disminuciones drásticas de la presión arterial. Lo que veíamos antiguamente era que los pacientes llamaban a un médico a domicilio, iba a la ambulancia, se les daba antihipertensivos de acción errática, por ejemplo el viejo Adalat sublingual o la nifedipina sublingual, cuya absorción era completamente errática, y hacía que un paciente que tenía consultado por hipertensión 170 de sistólica, con una Adalat sublingual, a los pocos minutos la presión le caía a 50 de sistólica, y este paciente que quizás empezaba a hacer tenía algún área ocluida de alguna arteria, el flujo sanguíneo cerebral sobre esa arteria caía importantemente y generaba necrosis y un infarto importante. Bueno, acá está graficado lo que hablábamos anteriormente, aumento de la permeabilidad de los canales de calcio, aumento de la actividad del glutamato a nivel intrasináptico, aumento del agua intracelular, aumento de ácido nítrico, procesos proteolíticos que llevan a la destrucción de las organelas neuronales, y bueno, toda la cadena isquémica que les mencionaba previamente, y los trabajos que en la actualidad están viendo a nivel molecular qué se puede cambiar o trabajar en estas áreas para que, una vez ocluido el vaso, el daño neuronal sea el menor posible. Pero la verdad es que no se ha avanzado tanto en estas hipótesis. Sí se ha avanzado mucho como ven acá también esquematizado, en desocluir el vaso ocluido. Para eso hay mucho avance en el tratamiento trombolítico, como vamos a ver en Medicina 2, y en trabajos intensivos a nivel de la cateterización y trombólisis intralesional de las arterias afectadas. Bueno, el accidente cerebrovascular, como les decía previamente, hay muchos que no lo consideran un accidente porque hay la mayor potencia de los tratamientos consiste en la prevención, y si consideramos que es una enfermedad prevenible, entonces no estaríamos hablando de accidente. Es la segunda causa de mortalidad en el mundo, luego del cáncer y las enfermedades cardíacas. Es la tercera causa de discapacidad, que es otro problema, o sea, es una enfermedad que produce alta mortalidad, pero a su vez el que no se muere queda inválido, y las consecuencias de la invalidez en un sistema social y en un sistema de salud son complejísimas, porque los costos son enormes, y porque aparte son pacientes que normalmente vivían una vida completamente normal, y en minutos su vida, de pasar a ser, por ejemplo, autoválidos, se convierten en pacientes que necesitan toda una estructura alrededor para poder acompañarlos y para que el paciente siga teniendo, se pueda vivir, digamos, ¿no? Entonces, no solamente es importante la mortalidad, sino quizás todavía más costosa la morbilidad. En Estados Unidos hay 750.000 casos nuevos por año, de los cuales 150.000 mueren. Los factores de riesgo más importantes del ACV, sobre todo el ACV isquémico, son la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes, presentar una estenosis carotidia
es un factor de riesgo independiente, y la fibrilación auricular son factores de riesgo muy potentes. Otros factores de riesgo son la obesidad, la dislipemia, el sedentarismo, el alcoholismo, la hiperhomociteinemia y los anticonceptivos orales, y haber presentado un accidente cerebrovascular previo. Bueno, en este esquema vemos la clasificación general de los accidentes cerebrovasculares. Históricamente se los ha dividido en dos grupos, grandes grupos, que son el accidente cerebrovascular isquémico y el accidente cerebrovascular hemorrágico. Si bien patogénica y fisiopatológicamente muchos de ellos no tienen absolutamente nada que ver, se los dividió en estos dos grandes grupos. Habida cuenta de que el accidente cerebrovascular hemorrágico, una de las principales causas es la hemorragia intracerebral hipertensiva, y que se da en pacientes con hipertensión crónica, quizás el punto en común es que el accidente cerebrovascular isquémico, pero el resto de los accidentes cerebrovasculares no tienen ni patogénicamente, ni fisiopatológicamente, ni epidemiológicamente nada que ver. Por eso hasta podrían ser enfermedades distintas. Bueno, el mayor porcentaje de los casos, como dijimos anteriormente, son accidentes cerebrovasculares isquémicos. El 84% de los casos son isquémicos. Y dentro de estos podemos subdividirlos en arteriotrombóticos. La oclusión arteriosclerótica de los vasos intra y extracerebrales se pueden producir por el proceso arteriosclerótico en forma crónica, o puede haber en un paciente con arteriosclerosis previa un daño de placa y ocluirse el vaso en forma aguda. En cuanto a los accidentes cerebrovasculares cardioembólicos, bueno, como dice su palabra, se originan como punto de partida de una fuente embolígena cardíaca, a partir del cual los trombos viajan hacia la circulación general, y entre ellas arterias pueden verse afectadas las cerebrales, y como causa más frecuente la fibrilación auricular es una de las causas de cardioembolia más frecuente, pero pueden haber otras causas como la endocarditis infecciosa, de trombosis tumorales, y generalmente son accidentes cerebrovasculares corticales, y la presencia de varios focos de isquemia bilateral tienen que hacer pensar, corticales y bilaterales tienen que hacer pensar que hay una fuente embolígena. El otro grupo de pacientes es la enfermedad de pequeños vasos. Son pacientes hipertensos crónicos en los cuales hay degeneración de la túnica media, depósito de material fibrinoide, y finalmente la oclusión del vaso profundo del cerebro. Los hemorrágicos se dividen a su vez en intracerebrales, de los cuales se pueden dividir más frecuentes en hemorragia intracerebral en pacientes con hipertensión crónico, angiopatía amiloide, que debemos sospechar en pacientes con sangrados bilaterales, cerebrales bilaterales, y otras causas menos frecuentes, y la hemorragia subaracnoidea, que es una enfermedad en sí misma, con presentación clínica completamente diferente, de las cuales las causas más frecuentes son la aneurismática y la malformación arteriovenosa. Hay otras causas de accidentes cerebrovasculares isquémicas en pacientes, sobre todo en pacientes jóvenes, y hay causas de accidente cerebrovascular isquémico que no se llegan a determinar, o sea, no se llega a determinar la causa, son accidentes cerebrovasculares indeterminados. Entre ellas están la disección arterial, la disección carotídea fundamentalmente, la vasculitis, el moya-moya, y la angiodisplasia de arterias, que dan origen a accidentes cerebrovasculares en pacientes jóvenes. Entonces, la definición clínica de accidente cerebrovascular isquémico es el déficit neurológico focal, entendiendo focal como un foco neurológico, producido por una oclusión vascular que, si persiste, terminará en un infarto cerebral. Como mencionamos anteriormente, entonces, las tres grandes causas más importantes de ACV isquémico son la arteriosclerosis de vasos intra o extracraneanos, que puede ser proceso crónico, los vasos
se van ocluyendo en forma crónica, o sobre un vaso con aterosclerosis hay una ruptura de placa y se produce la oclusión aguda. Y la embolia o la cardioembolia, que es la otra gran causa patogénica de oclusiones arteriales encefálicas. La cardioembolia se puede dar a partir de trombos murales posterior a un infarto agudo de miocardio, en válvulas patológicas, en prótesis valvulares, en pacientes con arritmia cardíaca, donde la más frecuente por lejos es la fibrilación auricular. La endocarditis infecciosa, que se libera parte de una vegetación. Las embolias paradojales son aquellas que ocurren en trombosis venosas profundas en coexistencia de una comunicación interventricular o interauricular, y como causas menos probables y más discutidos, la presencia de un foramen local permeable o de un aneurisma del septum auricular u otras patologías cardíacas. Me parece importante diferenciar, según la cronología y la instalación del déficit de la oclusión vascular, diferenciar algunos términos clínicos muy usados en la práctica clínica. El accidente cerebrovascular instalado es el déficit neurológico definitivo que persiste por más de 24 horas desde presentado la oclusión. Por ejemplo, paciente que tuvo la oclusión de una arteria penetrante capsular, la cápsula interna izquierda, y presenta una hemiplegia facio-brachiocrural derecha, que persiste durante las 24 horas posterior a la oclusión. El accidente isquémico transitorio, o TIA, depende cómo lo manejemos según sus términos en inglés o en español, es un déficit focal transitorio, generalmente dura muy poco tiempo, 5 minutos, pero que se puede extender hasta 24 horas y que después revierte completamente. Esto ocurre generalmente en arterias que se ocluyen y después por algún mecanismo de autorreperfusión se autorreperfunden. Un ejemplo bastante común es el TIA carotidio, en el cual ustedes deben diferenciar bien porque es el aviso previo a la oclusión. La oclusión puede llegar a ser catastrófica porque involucra todo el territorio de la cerebral media y muchas veces se manifiesta como un déficit de la visión o ceguera o amaurosis, fugas del mismo lado de la lesión, porque la arteria oftálmica es rama directa de la carótida, y un trastorno, un déficit focal, motor o sensitivo, generalmente en miembros superiores, contralaterales a la oclusión. ¿Sí? Si el paciente tiene una oclusión en la carótida interna derecha, puede tener ceguera del mismo lado, el ojo derecho, y un déficit focal en la mano, motor o sensitivo en la mano izquierda. Es importante que nosotros lo sepamos reconocer porque si uno, a partir del síntoma del paciente, que es este déficit transitorio, le diagnostica una oclusión carotidia, está probado que la resolución temprana la revascularización temprana de esa arteria previene un accidente cerebrovascular con alta mortalidad y morbilidad, como es el accidente cerebrovascular de la cerebral media. El ACV minor es el paciente que tiene un ACV instalado, pero los síntomas quedan con muy poca secuela, mínima o casi nula,
Y el ACV en evolución es el paciente que tiene un área de isquemia importante, manifestada inicialmente con algunos síntomas y que va agregando síntomas o déficit neurológico o trastorno del estado de conciencia a lo largo de la evolución del ACV. Esto sucede cuando, por ejemplo, aparece como complicaciones de edema cerebral o el área de penumbra, que es el área que cubre el área isquémica, va aumentando y va agregando territorios. Bueno, voy a mencionar ahora algunas manifestaciones, algunos síndromes bastante clásicos según la arteria ocluida. El síndrome de arteria carótida interna se produce una ceguera, como les había mencionado anteriormente, homolateral, puede ser variable, con o sin síndrome de la arteria cerebral media. Y el síndrome de arteria cerebral media es un déficit motor contralateral, déficit sensitivo en brazo, cara y tronco, con afasia de expresión si el territorio afectado es el dominante, o anosognosia y desorientación espacial. La anosognosia es un tipo de agnosia, o falta de la misma, mejor dicho. O sea, el paciente desconoce que está enfermo. Cuando lo que se ocluye es la arteria cerebral anterior, el paciente va a tener un déficit motor y sensitivo contralateral y el déficit sensitivo es mayor en miembros inferiores. Si recuerdan el dibujito del corte de cerebro sagital, ahí van a encontrar la explicación. Cerebral anterior. El síndrome de arteria cerebral posterior, lo que se produce es una hemenopsia homónima contralateral o una cuadrantopsia superior. Acá vale repasar la vía del primer par y todas sus cruces, y el síndrome de la arteria cerebral posterior lo que hace es ocluir, lo que hace es irrigar, la arteria cerebral posterior irriga la corteza occipital, y cuando se afecta la corteza occipital lo que da es este síndrome. El síndrome de arteria del tope de la basilar da origen o puede dar como presentación clínica ceguera bilateral. La oclusión de la arteria basilar puede dar déficit motor contralateral, déficit sensitivo contralateral, signos vulvares o cerebelosos homolaterales. Es una hemiplegia alterna. ¿Se acuerdan el dibujito de la irrigación del tronco cerebral? Arteria basilar irriga gran parte de la protuberancia, entonces lo que afecta la oclusión de esas arterias o ramas de esas arterias son pares craneales del mismo lado de la oclusión, o la afección del núcleo real, y afección de las vías sensitivas y motoras contralaterales. El síndrome de la arteria cerebelosa posterior-inferior o PICA también da déficit motores contralaterales, déficit sensitivo contralateral y un hemisíndrome cerebeloso homolateral con hemianestesia homolateral por la afección del trigémino del mismo lado y parálisis del velo del paladar homolateral por afección del noveno par homolateral. Si bien parte del manejo y la terapéutica la vamos a ver el año que viene, cuando uno ve a un paciente con un foco neurológico agudo y lo primero que tiene que pensar es que si es de instalación brusca, siempre pensar en una causa vascular, porque los tumores y los abscesos dan una presentación mucho más larvada y progresiva, pero si el foco de instalación es brusca, siempre tenemos que pensar que hay una oclusión vascular o un sangrado cerebral. Por lo tanto, la forma de evaluarlo correctamente, una vez que uno hizo el diagnóstico de un déficit focal agudo, es realizando una tomografía de cerebro, que es un estudio simple, barato, y que nos va a permitir diferenciar
en agudo si el paciente, si la causa del foco neurológico es un accidente cerebrovascular isquémico o un accidente cerebrovascular hemorrágico. En este caso, este paciente es un paciente hipertenso, crónico, que se presentó ya con cierta evolución, 72 horas de evolución, de un foco neurológico derecho, una hemiplegia facio-brachiocrural derecha, y al evaluarlo le hicimos esta tomografía, una inicial que mostraba una lesión hipodensa a nivel de la cápsula interna izquierda, y una tomografía posterior, esa lesión hipodensa se hizo más hipodensa todavía, y que es lo que ocurre en la isquemia cerebral. Son lesiones, lo que se ve en la tomografía, en las dos. Inicialmente se insinúa un infarto cerebral en la cápsula capsular y cortical izquierdo, y se remarca todavía más en el infarto ya evolucionado. Algunas palabras de ACV hemorrágico. Vamos a mencionar lo más frecuente es la hemorragia intracerebral, cuyo factor de riesgo más frecuente es la hipertensión crónica, y como causa menos frecuente de hemorragias intracerebrales tenemos a los pacientes con coagulopatías, con diátesis hemorrágicas, las traumáticas también, el abuso de droga, la cocaína, la fenilpropanolamina, y la hemorragia subaracnoidea, cuyo causa más frecuente son los aneurismas y las malformaciones arteriovenosas, pero las coagulopatías y los traumatismos de craneal también pueden darla. La hemorragia subaracnoidea, las manifestaciones clínicas más frecuentes, las más notables, la cefalea intensa de comienzo súbito, referido por los pacientes como la peor cefalea de mi vida, que generalmente empieza desde la zona occipital y se hace global. Puede irradiarse hacia el cuello y hacia la espalda, con o sin algún foco neurológico, con o sin signos meningios y con o sin alteraciones del sensorio. Puede, o todas juntas, puede manifestarse de esta manera. El diagnóstico se hace inicialmente con la sospecha clínica, un paciente que comienza súbitamente con una cefalea totalmente distinta, de altísima intensidad, y que no tiene antecedentes de otras o de cefalea similar. Lo que es mandatorio es un ataque de cerebro. El ataque de cerebro suele mostrar bastante sensible y específica para mostrar la sangre en los espacios subaracnoideos. Si la tomografía del cerebro no muestra ningún hallazgo, y uno sigue pensando que el paciente tiene una hemorragia subaracnoidea, se debe hacer una punción lumbar y hacer centrifugar el líquido, y la xantocromía en el líquido cefalorraquídeo tiene una correlación muy alta para el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea. Una vez diagnosticado el cuadro de hemorragia subaracnoidea, es importante ver cuál fue la causa, y para eso se suele utilizar la angiografía convencional, que en muchos casos puede ser, se utiliza también como tratamiento a clipar el aneurisma por esa vía. Por último, cuando sospechamos también que un paciente viene con un foco neurológico y puede ser o tanto un cuadro isquémico como un ACV hemorrágico, como repetimos anteriormente, vale lo mismo, se hay que hacer una tomografía de cerebro. En este caso, este paciente también vino con hemiplegia facio-brachiocrural derecha, y le hicimos una tomografía que mostró una lesión hiperdensa. En este caso, la sangre se ve con la misma densidad, casi la misma densidad que el calcio, y constatamos un hematoma intracerebral, una hemorragia intracerebral en un paciente con hipertensión crónica, y se hizo diagnóstico de hemorragia intracerebral.